Entonces yo dije, agarré el celular, estábamos todos orando, agarré el celular, me puse en WhatsApp y empecé a escribir. Y yo, claro, para escribir tenía que escribir con la hoja abierta. Y yo, mira, no puedo hacer que ninguno abra los ojos porque va a creer que el pastor no está orando, ¿no? Y empecé a escribir, y lo que sentía, que Dios ponía en mi corazón. Y de ahí es lo que quiero compartir con esta mañana, ¿no? Y Dios me hablaba de las manifestaciones del Espíritu Santo. Había algo que Dios me decía, hay cosas que van a empezar a suceder en la iglesia, hay cosas que van a comenzar a suceder en el ministerio, ¿sí? Pero Dios me decía, tenés que enseñar en la iglesia cómo yo me manifiesto. Porque me voy a manifestar y no se van a dar cuenta que soy yo. Porque no me conocen, porque no saben cómo actúo. Entonces me venía todo ese pensamiento. Y entonces me puse a hablar, después de escribir, me puse a decir, Dios, guíame, ¿qué es lo que precisamente necesita la iglesia escuchar? ¿Qué es lo que precisamente necesita tu pueblo oír? Porque quiero saber con claridad, porque yo puedo escribir muchas cosas, pero quiero saber específicamente lo que tú quieres para la iglesia. Entonces Dios me muestra acerca del Espíritu Santo y me hace leer Génesis capítulo 1, lo conocemos casi de memoria, versículo 1 y 2, donde comienza la historia así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, escúcheme lo que dice ahí, estaban sobre la faz del abismo. Pero algo importante viene aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Las tinieblas existían, estaban, pero también el Espíritu de Dios, habla del Espíritu Santo, también se movía. Y sabe que en toda la historia de la raza humana vemos la intervención del Espíritu Santo. Entonces Dios me decía esto, el Espíritu Santo se mueve, ya sabemos que el Espíritu Santo es omnipresente, está en todos lados. No, y Dios me decía, el Espíritu Santo se mueve, no solo que está, se mueve, se manifiesta, y no nos damos cuenta muchas veces que se está manifestando, y perdemos oportunidades extraordinarias de relacionarnos con Él y de vivir experiencias que jamás hemos vivido, por no darnos cuenta que Él se mueve sobre la faz de las aguas, que Él se mueve sobre el ambiente de la iglesia, sobre el mundo entero, y está manifestándose en cada momento. Y ahí comenzó a hacer un clic Dios en mi corazón. ¿Saben que vemos al Espíritu Santo siempre moviéndose? ¿Y dónde lo vemos? Desde el principio, Génesis 1. Ahí estaba el Espíritu Santo en la creación. Pero si vamos hasta el Apocalipsis, recorremos los 66 libros de la Biblia, vamos a ver que el Espíritu Santo entra en escena constantemente. Todo se basa en el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad. Es más, vemos cómo el Espíritu Santo, después que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, los acompañó en el desierto. ¿Y lo acompañó de qué forma? A través de una columna de fuego, que es el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios manifestándose con ellos, y a través de una nube, ¿sí? Una shekinah le llamaban, que era la nube de gloria, que era el Espíritu Santo acompañándolo y guiándolo. Es que el Espíritu Santo nos guía, nos acompaña. Siempre el Espíritu Santo está. Y lo hemos identificado, o no sé cómo expresarlo, implantado en la Biblia, en las diferentes historias. Siempre el Espíritu Santo fluyendo. Es más, después de eso también aparecen los profetas, ¿sí? Los que conocemos, como el profeta Isaías, Jeremías, entre otros Daniel, que estaban ahí, y los profetas menores, como Oseas, Joel, entre otros. Y el Espíritu Santo dice en la Biblia que venía, escuchen esta expresión, venía y se iba. Venía y se iba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la antigüedad. Venía sobre la vida del profeta, Dios lo usaba y le daba palabra para el pueblo. El profeta hablaba y la palabra se cumplía. Y después el Espíritu Santo se iba. O sea que no se quedaba constantemente con los profetas. Por eso, si leemos Isaías capítulo 6, en el profeta Isaías, encontramos que Isaías se encuentra con Dios en el templo, dice, su falda llenaba en el templo, y dice, yo soy un hombre de labios inmundo. Es decir, cuando era un hombre común y corriente, era un hombre igual que cualquiera del mundo. Pero cuando el Espíritu Santo descendía, era un hombre espiritual. Algo especial sucedía y Dios le daba palabra. Y él reconoce su condición. Y que cada vez que el Espíritu Santo descendía, Dios le daba palabra. Y ahí cuando habló Isaías 53, que habla del Mesías sufriente, habla del Cristo que iba a venir y tal cual como lo describió. ¿Cómo describió también un hombre que era de labios inmundos?
Un hombre común y corriente que vivía igual, que había blasfemado quizás muchas veces el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser que haya declarado o profetizado y mostrado realmente con tanta exactitud en Isaías 53 lo que iba a pasar con Jesucristo? Es que cuando el Espíritu Santo descendía, se manifestaba en la persona y la persona era mutada en una nueva persona y obraba. Siempre estaba la intervención del Espíritu Santo. Si vamos más adelante, después de los profetas, llega nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos en el Señor Jesucristo que cuando cumplió sus 30 años y fue a rogar, después de ser bautizado, ¿quién descendió sobre él en forma de paloma? También el Espíritu Santo. Vamos a ver en la historia de la Biblia, siempre el Espíritu Santo moviéndose, siempre el Espíritu Santo manifestándose de una u otra manera en la vida de la gente o en el pueblo de Dios. Y aún, recuerde esto, cuando Jesucristo, que recién lo recordamos en la Santa Cena, murió, dice que tuvo 3 días en el sepulcro, muerto, literalmente. ¿Y quién fue quien lo resucitó? El Espíritu Santo. El mismo poder que operó en Cristo ahora opera en la iglesia. Pero el Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Así como el Espíritu Santo lo impulsó después del bautismo en el río Jordán al desierto para ser tentado por el diablo y vencer a Satanás, también fue el Espíritu Santo que lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Siempre entra en escena la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarte. Pero Jesús, antes de ser llevado al cielo, porque después de resucitar, el Espíritu Santo lo resucitó, Jesús se les presentó vivo durante 40 días a mucha gente. Y dice algo muy lindo en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49 dice esto, la palabra. Jesús mismo habla. He aquí, acá lo tienen, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay algo que yo quiero identificar en esta mañana. En primer lugar dice, yo enviaré. ¿Quién envía la promesa del Padre? Hay una promesa del Padre que es la promesa del Espíritu Santo. Pero también hay un vehículo, hay un medio que la transmite, que la trae. Y que dice, yo la voy a enviar. Es decir, que para que vos y yo tengamos el Espíritu Santo, va a venir de parte de nuestro Señor Jesús, porque Él es el que envía al Espíritu Santo. Pero es una promesa que el Padre dio. Pero Él es el que agarra, por decirlo de alguna manera, para hacerlo más significativo, agarra al Espíritu Santo y te lo trae. Yo me lo imagino así, agarra como un regalo, ¿no? Agarra algo, viene Jesús, el Padre lo prometió, agarra a Jesús y viene y se lo da a fulano. De esa manera, de alguna manera podríamos ejemplificar, el Espíritu Santo viene, ¿no? Entonces, Él envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero había una condición en aquel entonces: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Yo se lo envié y ustedes pueden recibir el poder desde lo alto. Hechos 1:8 habla de ese poder que descendió en el Pentecostés 50 días después, cuando comenzaron a hablar en lenguas. Dice Hechos 1:8, y recibiréis ese poder de lo alto cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré, como todos lo sabemos de memoria, testigo en donde, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Vemos que siempre está allí el Espíritu Santo entrando en escena. Hay una promesa del Padre que desea que todos sus pueblos, sus hijos, puedan recibir, que es la llenura del Espíritu Santo. Y yo recuerdo siempre, nunca me voy a olvidar, en muchas de las reuniones, mi padre se ponía en el púlpito y decía algo que yo digo, ¿por qué lo repite tantas veces? ¿No? Y él decía, mira, lo único que tenemos es el Espíritu Santo. ¿No? Es lo único que nos han dejado. Cuidémoslo, decía él. Siempre me quedó eso. Y lo repetía muchas veces hasta el cansancio. ¿Por qué había tanto esto? Claro, porque se le había revelado a él esta gran verdad que tenemos, pero que no solo que lo tenía que saber, sino que lo tenía que cuidar. Lo tenía que cuidar al Espíritu Santo, porque era como una paloma que lo podíamos asustar y que se espante, que se vaya. Entonces había que cuidarlo con pureza, con santidad, en oración, en clamor, en búsqueda. No, tenemos algo que Dios nos ha dejado, que es una promesa, el Espíritu Santo. ¿Saben qué? No lo vamos a poder ver a Jesús. No lo vamos a poder ver al Padre, porque el Padre está sentado en el trono y Jesús está a su diestra. ¿Sí? Y tampoco vamos a poder ver físicamente el Espíritu Santo, pero sí vamos a poder
ver las manifestaciones del Espíritu Santo sobre nuestra vida y sobre la iglesia y sobre la tierra. Y de eso se trata de lo que quiero hablar, de lo que Dios nos mostraba. Lo que yo voy a hacer son las manifestaciones. Voy a mostrar que mi Espíritu Santo ya lo envié, que el Espíritu Santo está sobre la iglesia. ¿Y de qué manera se manifestaba el Espíritu Santo? Si vemos en Éxodo capítulo 3, la primera manifestación que quiero destacar hoy es con fuego. ¿Se recuerda Éxodo capítulo 3? De que le dice que Moisés acercó a una zarza que ardía y no se consumía, y no sabía por qué no se consumía esa zarza. Y cuando se acercó, se oyó una voz, que era la voz de Dios, por medio del Espíritu Santo. Dice: Moisés, Moisés, no te acerques, pues quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. No, ahí Dios se le revela y Dios le habla a Moisés y lo levanta a Moisés como un gran líder para luego ir a libertar al pueblo que estaba en la esclavitud de Egipto. Pero ¿de qué manera se manifestó en la tierra el Espíritu Santo? Con fuego. Si recordamos después que Moisés fue, conocemos la historia, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, después que pasó 3 meses después de esa salida, dice que suben para el desierto y suben al monte de Sinaí. Se acercan al monte de Sinaí, y cuando dice que Moisés sube al monte de Sinaí, dice que la gloria de Dios descendió y el monte Sinaí, dice, humeaba. Éxodo 19, 18. Y el monte Sinaí humeaba. Hay una canción que dice: porque Dios estaba allí. ¿Cuántos recuerdan esa canción? A ver, levante la mano, levante la mano. Los que recuerdan. ¿Qué Dios no lo recuerdan? Vos, niños, que tenemos años que yo. ¿Cómo no la van a recordar? La canción, como decía: la gloria de Jehová bajó en el Sinaí. El monte se quemaba. La gloria, escuche, la voy a cantar. No se me rían. Y ahí estaba la revelación, y estaba la hermana diciendo: la gloria de Jehová bajó en el Sinaí. El monte se quemaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová bajó en el Sinaí. El monte se quemaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí. Dios estaba allí. El monte se quemaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí. Dios estaba allí. El monte se quemaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová bajó el centro cristiano. La gloria de Jehová bajó este lugar. La iglesia se quemaba porque Dios estaba aquí. La gloria de Jehová bajó este lugar. La iglesia se quemaba porque Dios estaba allí. Dios está aquí. Dios está aquí. La iglesia se quemaba porque Dios estaba allí. ¿Saben qué, iglesia? Esta cosa es loco. Uno dirá: es que ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Cuando comenzamos a salir de nuestro raciocinio, cuando comenzamos a salir de las cosas normales. ¿Por qué humeaba el monte Sinaí? Porque Dios estaba. Es que cuando Dios se manifiesta con su Espíritu Santo. Y cuando se manifiesta, se nota. De alguna manera, con fuego, con humo, pero se nota. Algo sucede, algo acontece, algo aparece de parte de Dios. Y dice Martín: contad lo que ha de acontecer. No se va a prender fuego en la iglesia, nada por el estilo, literalmente, ¿no? Pero algo va a acontecer. Yo recuerdo hace muchos años atrás, era soltero, y íbamos a cerrar el templo. Y una mujer, no sé quién era, no me recuerdo quién era la mujer, pero sí me recuerdo la situación, que la mujer decía a los gritos: me quemo. Y nosotros abrimos los ojos y miramos, y no había fuego de ningún lado. Pero la mujer decía: me quemo. ¿Qué había acontecido? Algo estaba viviendo. Dios se estaba manifestando por medio de su Espíritu Santo de una manera diferente, que nosotros no podíamos ver, no podíamos comprender, pero Dios estaba allí. ¿Sabes qué? Este domingo que pasó, compartí esta enseñanza, este sermón, y cuando terminé de predicar bajé para ir,
Y una hermana me estaba esperando en un rincón. Pastor, un minutito, me hace, sí, me acerco. Y me dice, ¿sabes qué? Yo prediqué esto el domingo pasado. Y ella me dice, ¿sabes qué? El domingo anterior, yo estaba en una reunión y en un momento de oración, yo sentí fuego, algo que me quemaba mi rodilla. Y yo tengo una rótula, que se me sale cada vez que me siento, dice, se me sale la rótula, se me sale la rodilla. Y fui al médico. Y el médico me dijo que por mi edad, una señora grande, ya no había mucho para hacer, que no tenía un conveniente tampoco operar. Y que bueno, iba a estar así, que aguantar, que tratar de no moverse tanto, y cuidarse lo más que puede, y de unos calmantes para que tome. Y claro, pero yo el lunes, cuando me levanto el otro día, yo me siento y me miro que la rodilla no se movió más. Y ya no me dolía. Y me volví a sentar, y comencé a hacer sentadilla, me dijo la señora, la hermana. Entonces fui a la casa de mi hija y le conté, mira, porque mi hija veía cuando yo me sentaba como se me salía la rótula. Y cuando me veía, pero mami, no tenía nada. ¿Saben qué pasó? Dice, ayer en mi iglesia, dice, ustedes no fueron, la hija no había ido. Ustedes no fueron. Ella era católica apostólica romana, ¿no? Hacía un tiempo que empezó ahí. Entonces, yo sentí fuego acá. Algo me pasó acá en la iglesia, no me duele más desde la noche de la comunión, me dice. Y le dijo a las hijas, ¿saben qué? El camino es por ahí, ese es el camino que tenemos que seguir. Le dijo a sus hijas, ¿no? Entonces vino el domingo, ¿qué pasó? El anterior, y yo predico sobre el fuego. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es fuego. Entonces ella me estaba esperando para decir que había entendido que ese fuego había sido el Espíritu Santo que había cerrado su rodilla. Y esas son las manifestaciones del poder de Dios. Y entendió una mujer que no sabía qué le había acontecido, que Dios se había manifestado en ella por medio del Espíritu Santo con fuego. Y ella lo había sentido en sus rodillas. Con razón Dios le decía, enseñé a la gente porque estoy manifestando, y no se da cuenta que soy yo. No se da cuenta que yo me muevo. Es que el Espíritu Santo se va a manifestar de maneras diferentes. Pero se está manifestando. Y Dios va a seguir obrando de una manera extraordinaria. Contando así el testimonio de Valeria. Dios se está manifestando de manera diferente, pero el Espíritu Santo se manifiesta porque Dios está aquí. ¿Cuánto dicen? Dios está aquí. Dios es real. Dios es real. ¿Saben que la segunda manera en que el Espíritu Santo se manifiesta me hace recordar la historia de un hombre muy fuerte llamado, del escolito dominicano, Sansón? ¿Se recuerdan la historia de Sansón? No quiero leerle todas las citas bíblicas para no hacerlo demasiado largo, pero la historia de Sansón dice que Sansón, ¿sí?, fue lleno del Espíritu Santo, pero claro, el Espíritu Santo venía sobre Sansón y cobraba una fuerza desmedida que no había quien lo venciera. Entonces con sus manos mató un león. ¿Cómo puede ser que con sus manos haya matado un león? Un hombre común y corriente. Después dice que fue y mató a 30 filisteos. Luego dice que agarró una quijada de alma y mató a 1000 hombres, 1000 filisteos, en Ascalón. La Biblia cuenta cosas extraordinarias de un hombre. Nosotros lo contamos en la escuela dominical, o lo aprendimos en la escuela dominical, y nos quedó como una historia, pero tratemos de razonar humanamente, como adulto ahora. Sí, peleó con 30 hombres y los mató. Peleó con 1000 hombres y los mató. Nadie lo pudo vencer. Lo ataban y él rompía las ligaduras porque lo ataban de una manera impresionante. Había que, cada vez que el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, descendía no con fuego, sino con fuerzas. Es que el Espíritu Santo se manifiesta de manera diferente. Y Dios me hablaba sobre Sansón y me decía, Martín, necesitamos del Espíritu Santo para que nos dé fuerza para todo lo que tenemos que afrontar en esta vida. Y el Espíritu Santo va a descender sobre tu vida con fuerza, como descendió Sansón, para que tengas fuerzas para continuar y no abandonar. Fíjese cuántas personas se quedan en el proceso. ¿Cuántas personas se quedan en el camino? Se quedan sin fuerza. ¿Qué es lo que le pasa? Se quedan sin el combustible, se quedan sin el Espíritu Santo, que es el que da fuerza para continuar. Dígame si usted no tiene problema. Mentiría. Porque estamos llenos de problemas, llenos de crisis, de dificultades. ¿Pero por qué seguimos? Porque el Espíritu Santo nos acompaña. Es el que nos da fuerza para continuar y no abandonar. El Espíritu Santo, cuando desciende con fuerza también para perdonar y sanar. ¿Saben que hace 2 miércoles atrás
una hora antes venimos a orar con el grupo de intercesores aquí en la iglesia. Y sabe que una hermana me sorprendió que lo haya contado públicamente, ya me lo había contado a mí personalmente hace un año, pero estábamos así y dice, pastor, ¿puedo contar algo? Sí, le digo. Y dice, yo quiero decirle que cuando empecé a venir a la iglesia, mi vida cambió y yo pude perdonar a mi hermano de sangre, que me había, ella es una señora de 60 años. Y dice, yo pude perdonar a mi hermano de sangre, que me había violado desde mis 6 años. Toda la vida, aún de adolescente. Y yo no quería saber nada con él. Pero cuando empecé a venir a la iglesia, hay algo que vino acá adentro y me dio fuerza para perdonar, dijo ella. Fuerza para perdonar. Y ahí me acordé. Si el Espíritu Santo se manifiesta, yo se lo agarro al hermano, lo ahorco. Pero Dios me dio fuerza. Cuando el Espíritu Santo se derrama, te da fuerza para hacer lo que humanamente sería imposible hacer. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, porque nos da fuerza para seguir adelante, fuerza para dar nuevas oportunidades, fuerza para dejar todo aquello que te hace mal. El Espíritu Santo te va a dar fuerza para que puedas dejar el vicio. El Espíritu Santo te puede dar fuerza para que puedas dejar la adicción. El Espíritu Santo te puede dar fuerza para que puedas dejar el pecado. El Espíritu Santo te puede dar fuerza para que puedas dejar la pornografía. El Espíritu Santo te da fuerza cuando viene. No lo puedo hacer, no puedo dejar de hacer esto. Algunos dicen, no, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos da fuerza como le dio a Sansón. ¿Y sabe qué? Esa fuerza que Sansón tenía era cuando venía el Espíritu Santo, porque cuando se iba el Espíritu Santo, hasta Dalila lo venció. Mientras el Espíritu Santo estaba, no había quien lo venciera, pero cuando el Espíritu Santo se iba, perdía. Y eso fue lo que aconteció. Cuando el Espíritu Santo se fue, no es que solamente le habían cortado el cabello. No era el cabello la fuerza de Sansón. Era que el Espíritu Santo lo había dejado. Y ya no tenía más fuerza para continuar. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos fuerza para vivir en santidad, para vivir en integridad. La tercera manera que el Espíritu Santo se manifiesta es como en el tiempo del Pentecostés, con lenguas, no las lenguas espirituales. Un hermano me dice, pastor, yo todavía no hablo en lenguas, pero estoy lleno del Espíritu Santo porque mi vida cambió. Y gloria a Dios, creo que está lleno del Espíritu Santo. Pero todos necesitamos de experimentar el hablar en lengua. Porque Hechos 2:38 dice que es una promesa, y 39, es una promesa para todos. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué no hablo en lengua? ¿Por qué no puedo vivenciar esa oración? Porque nos falta intimidad con Dios. No le gustó lo que dije, pero nos falta intimidad con Dios. Mayor intimidad, más intimidad. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Y Dios me dice, mostrarle lo que hay que acontecer. Porque lo que todavía no han experimentado, lo van a experimentar. Porque lo voy a manifestar en algunos con fuego, en otros con fuerzas y en otros con lenguas. Así que preparate, porque Dios se quiere glorificar en esta mañana también con lenguas sobre nuestras vidas. Él se quiere mover con libertad. Y por último, quiero terminar porque tengo un tiempo de oración. Dios me decía, y lo último, Dios se va a manifestar, el Espíritu Santo cuando se manifiesta con ministerios. Ministerios. ¿Sabes que hace un tiempo un joven se acerca y me dice, pastor, ¿cómo me doy cuenta cuál es mi ministerio? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta? Yo le digo, mirá, necesitamos que alguien vaya a limpiar el baño. ¿Podés ir a limpiar? Necesitamos que alguien vaya y pinte el aula. ¿Te podés ir a pintar? Necesitamos que alguien venga y arregle la cañería que está rota. ¿La podés ir a arreglar? Porque el ministerio es servir. ¿Cuál es tu ministerio? Es servir. Ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el ministerio tuyo, mío. Claro, yo lo entiendo. La pregunta era otra. ¿Cuál es específicamente? ¿Dónde tengo que estar? ¿Seré pastor? ¿Seré líder? ¿Seré evangelista? ¿Seré profeta? ¿Seré cantante? ¿Seré músico? Específicamente. Entonces yo digo, mira, todavía no tenés seguridad de cuál es tu ministerio. Y no, por eso le pregunto. Entonces yo le contesto, ¿saben qué? Cuando tengas un ministerio, vas a estar convencido. Ni me vas a preguntar cuál es tu ministerio. La vas a tener re clara. Porque el Espíritu Santo te dará convicción. ¿Cuál es mi ministerio? Cuando no sabes cuál es tu
el ministerio, tranquilo, no te preocupes. Pero cuando el Espíritu Santo se te revele, no vas a poder detenerte, no vas a poder parar, vas a hacer lo que Él te diga, y ese va a ser y no vas a tener dudas, que el Espíritu Santo no genera dudas. Te va a dar certeza, convicción de lo que tenemos que hacer. Y Dios dice, Martín, se levantan ministerios, en el ministerio de Jesucristo de Esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Se levantan músicos y cantantes, ¿cuántos dicen amén? Se levantan líderes, se levantan pastores, se levantan evangelistas, se levanta una nueva generación. Vienen ministerios, y claro, decirle a la gente que así yo me voy a mostrar. Y son las cosas que han de acontecer. Son las cosas que han de acontecer. Que vienen en camino, dijo Dios. Me voy a revelar en ellos, en algunos con lenguas, en otros con fuego, en otros con fuerzas para vencer el pecado, y en otros con ministerios. Le voy a traer claridad, seguridad, convicción, certeza de lo que tengo para ellos. Y los voy a levantar, porque tiene una hora de ministerios, de compromiso. Pero claro, tiene que haber una relación plena con el Señor. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y Él es el que nos revelará todas las cosas, nos dirá toda la verdad. El Espíritu Santo nos convencerá y nos dotará de capacidades diferentes que nos llevarán a poder llevar adelante, va a la redundancia, a llevar adelante lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios nos va a preparar para cosas mayores de las que hemos vivido hasta ahora y nos quiere usar a nosotros. Pero tiene que haber algo, había algo que tenía que hacer el pueblo. Cuando Jesús dijo, yo voy a enviar la promesa de mi Padre, había alguna condición: quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén y búsquenme. Había algo que Dios espera de nosotros, que era buscarlo, quedarnos en su presencia y buscarlo, porque Él se revelará. Si hay algo que tú y yo necesitamos, es el Espíritu Santo. Él te capacitará y nos dotará de toda gracia y poder que necesitamos para seguir adelante. Hay ministerios que se levantan sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Y Dios te quiere usar. Y Dios te va a dar las herramientas que necesitas. Y sabes que ahí es donde comienzas a levantarte y decir: yo me comprometo con esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Y ahí es donde comienzas a levantarte. ¿Cuál será mi lugar? Trabajaré con los jóvenes, trabajaré con las damas, trabajaré con los niños, trabajaré con los líderes. ¿Dónde trabajaré? Tranquilo. Cuando buscamos el Espíritu Santo viene, escuche bien, y te da convicción. Te convence: esto es lo que quiero que hagas. Y sabes que no vas a poder estar sin hacerlo, porque te va a empujar, te va a empujar, te va a empujar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que algo nuevo suceda en nuestra vida y que nosotros haya un grado de compromiso aún mayor. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Ponte en pie, por favor, vamos a orar.